de características anuales, es una tasa anual. Entonces, cuando yo hablo de una tasa nominal del 54%, estoy hablando entonces de que es una tasa que se va a aplicar a un periodo de tiempo considerando un mes, un año, ¿no? Entonces, 54%, por más que yo no le diga a ustedes que es anual, cuando yo digo tasa nominal, ustedes van a entender que esos 54% es una tasa nominal anual, ¿no? Eso significa que en el año, a un monto de dinero inicial, se le va a aplicar un interés del 54%. Al ser una tasa nominal, se entiende que la capitalización, es decir, la incorporación de los intereses al monto inicial o al principal, que le llaman también, ustedes habrán leído en los textos que aparece también la denominación de principal, a ese monto de dinero inicial lo vamos a capitalizar, es decir, incorporar los intereses una sola vez en el año, sea al principio o sea al final del periodo, es decir, al principio del año o al final del año. Eso entendemos cuando hablamos de tasas nominales. Ahora, ¿qué pasa con la tasa efectiva? ¿Cuál es la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva? Yo les decía también que únicamente vamos a tener coincidencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva, únicamente vamos a tener coincidencia cuando en ese periodo de un año la incorporación de los intereses en la tasa nominal se haga también una sola vez en el año. ¿Qué significa una sola vez en el año? El M es igual a 1. Es decir, una sola vez vamos a incorporar los intereses al monto inicial o al principal, que le llaman. Acá tienen ustedes una tablita automatizada donde pueden transformar sumas de dinero o tasas efectivas en tasas nominales. Por ejemplo, nosotros trabajamos en general con tasas vencidas. Entonces, yo puedo transformar acá, por ejemplo, una tasa nominal en tasa vencida. Efectiva, ¿no? Una tasa nominal en efectivo. Supónganse que el interés, ahí estamos hablando de 25%, que la tasa de interés nominal, la tasa nominal, que es una tasa anual, es de 45%. 45%. Y en el ejercicio se les plantea una capitalización, es decir, vamos a incorporar el capital cada semestre, es decir, cada 6 meses. En ese caso, la capitalización es 2 veces al año. El M es igual a 2. La tasa, en ese caso en particular, va a ser del 50%. Observen ustedes que la tasa efectiva es mayor siempre que la tasa de interés nominal, simplemente por una razón, porque la cantidad de veces que yo incorporo los intereses al monto principal o al monto de dinero inicial es mayor a 1. Entonces, si yo solamente capitalizo una sola vez, que es lo que yo le decía, es decir, el M es igual a 1, vamos a ver que la tasa de interés nominal coincide con la efectiva. Coincide. Supónganse que lo capitalizamos en forma trimestral, es decir, cada 3 meses. Si yo capitalizo cada 3 meses, vamos a tener 4 capitalizaciones al año. Fíjense cómo aumenta la efectiva. ¿No? La tasa efectiva ahora aumentó más. ¿Por qué? Porque incorporé los intereses mayor cantidad de veces. Y como trabajamos con tasa de interés compuesta, ¿no? Tasa de interés compuesta, lo que sucede es que capitalizamos, incorporamos
más cantidad de veces y los intereses se incorporan en la capitalización siguiente. Por eso se dice que en la compuesta nosotros calculamos intereses sobre intereses. Intereses sobre los intereses. Entonces, si, por ejemplo, tengo 45%, pero la capitalización en este caso es todos los meses. Es decir, el mes 1, ahí incorporamos los intereses. Al mes 2, volvemos a incorporar los intereses. Es decir, estamos hablando de que la capitalización se hace en forma mensual. La cantidad de veces, es decir, el M, va a ser de 12. Miren cómo aumenta la tasa efectiva. Es mayor. Puede ser también, y se da solamente en caso de intereses punitorios, podemos tener capitalizaciones diarias. Es decir, incorporamos los intereses diariamente. Es decir, 360 veces en el año vamos a incorporar las tasas de 57%. Ahí estamos en esa... Profe, sí. y a menos que sea especificado que sea un año bisiesto, lo tomamos como 365. Sí, se toma siempre la cantidad de días oficial, ¿no? Es decir, lo que establezca el Ministerio de Economía para los cálculos financieros, ¿no? Eso se establece todos los años a través de los boletines oficiales y se establece justamente la cantidad de días que va a tener un año. Va a haber cambios, obviamente, justamente por las características de estos días, pero en general se toma lo que establece el banco de referencia, ¿no? Que puede ser el Banco Central o alguna disposición específica que emane de la autoridad competente económica, ¿no? Eso siempre tengan en cuenta. En los ejercicios le vamos a dar, obviamente, la información para que puedan calcular. Entonces, ahí está para transformar una tasa nominal vencida en efectiva. De igual manera, si yo tengo una tasa efectiva y tengo que calcular esa tasa efectiva en una tasa nominal, también puedo tener ese caso particular, ¿no? Entonces, vamos a tener una tasa o un interés efectivo del 20%, el M de capitalización de 2, ¿no? Es decir, 2 veces en el año. Fíjense en ustedes cómo usamos la situación inversa, ¿no? En este caso, por lógica, la tasa nominal siempre va a ser inferior a la tasa efectiva. Entonces yo tengo una tasa efectiva del 20% y esa tasa se capitaliza 2 veces al año, es decir, semestralmente, vamos a tener que la tasa nominal, en este caso vencida, va a ser del 19%. Es decir, siempre traten de usar en los cálculos financieros por lo menos 3 decimales, ¿no? Para hacer los cálculos. Fíjense en ustedes que una tasa del 20%, si yo le incorporo los decimales a la tasa nominal, no son 19%, sino 19,089%. Entonces, cuando trabajen con las ejercitaciones, como van a tener la posibilidad de ustedes tener sus planillas de cálculo, todo lo que ustedes quieran, es decir, va a ser una ventaja de la virtualidad, es decir, yo puedo tener mi ordenador personal y hacer todos los cálculos que yo quiera con los flujos de fondos, hacer todo tipo de análisis sin demasiados problemas. Desde ese punto de vista, no van a tener dificultades en usar incluso muchos más decimales si quieren, ¿no? Pueden hacerlo con todos los decimales que les permita el ordenador, porque van a trabajar obviamente con sus ordenadores personales para la resolución de los ejercicios. Entonces, esta es una ventaja también relativa que ustedes tienen a la hora de cálculo. Entonces,
¿Vamos a trabajar otras cosas? No, vamos a trabajar esta relación, ¿no? Sobre todo, cada vez que ustedes observen una tasa nominal, transfórmela antes de trabajar en equivalencias entre sumas de dinero, transformen las tasas nominales en tasas efectivas, ¿no? Entonces yo voy a tener una tasa nominal del 12%, capitalizada mensualmente, que es lo más común, ¿no? Las capitalizaciones mensuales son las más comunes. Vamos a tener una tasa nominal del 12,683%. 12,683%. Entonces no usen el redondeo ese para arriba poniendo 13. Fíjense que hay bastante diferencia, ¿no? 12 hay bastantes puntos. Entonces, no hagan los redondeos porque los resultados van a ser completamente distintos. No es lo mismo trabajar con una tasa efectiva del 12% que con una tasa efectiva del 12,683%, ¿no? Si pueden usarla todas, úsenla, ¿no? Úsenla en todas los decimales que correspondan. Miren todos los decimales que corresponden. Obviamente que la incidencia del cuarto, quinto, sexto decimal siempre va a ser menor, pero traten de aprovechar la ventaja que ustedes tienen trabajando con sus ordenadores. Bueno, eso es lo que les decía, ¿no? Cuando se les pide los ejercicios transformen una tasa efectiva en una tasa nominal, si ustedes tienen ya automatizada, me lo voy a demostrar en la formulita, si ustedes tienen automatizadas los cálculos de equivalencias, fíjense que acá arriba ustedes tienen la ecuación de cálculo, ¿no? Que tienen la ecuación de cálculo. Que es la fórmula que ustedes tienen, ¿no? Así que simplemente es una mínima programación que ustedes hacen de la ecuación. Siempre recuerden que en el Excel, si ustedes le ponen el más adelante, automáticamente el Excel o el igual, automáticamente va a interpretar que lo que está a continuación es una ecuación. Fíjense, está totalmente automatizado. Lo mismo pueden hacer con todo lo que quieran. Por ejemplo, acá tienen la capitalización, ¿no? Acá lo importante es interpretar el escenario y ver qué es lo que está pidiendo a nivel de cálculo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un monto de dinero en el presente de 1.500.000 pesos, ¿no? 1.500.000. Tengo una tasa efectiva de el 45%. Vamos a ver para que lo vean bien. Le ponemos ahí el símbolo de porcentaje. Y yo quiero saber cuál es la suma de dinero que yo voy a obtener o tendría dentro de 20 años. A los 20 años. ¿Cuál sería el monto futuro? Depositando, por ejemplo, 1.500.000 pesos en un banco. Y que me paga el 45% efectivo anual. Ahí tienen el monto, ¿no? Importante, buena plata. Obviamente tenemos que pensar que la plata queda inmovilizada en el banco y al cabo de 20 años, con una tasa del 45%, no es una tasa baja, ¿no? 45% es una tasa relativamente alta. No relativa, es una tasa alta. Pero acá, en lo que charlábamos hoy día, un poco Amparo iba guiando la clase teórica de hoy. Amparo ya preguntaba qué está metido acá adentro, ¿no? ¿Qué me está pagando el banco o qué me está cobrando el banco cuando me dice que me cobra o me paga una tasa efectiva anual del 45%? ¿No? Eso significa que este 1.500.000 a fin de año va a tener en concepto de intereses 45% más. ¿Cómo lo calculo? Si ustedes quieren saber cuánto es a fin del año, multiplico esto por la tasa de interés y ahí le da lo que tendríamos a fin de año en concepto de intereses, ¿no? Fíjense. Tendríamos 675.000 pesos de intereses. Ese interés se le va a sumar al 1.500.000
que teníamos en un principio. Entonces estaríamos hablando de, en este caso, 2.175.000 pesos a fin del año, ¿no? Ese es el tema. Entonces yo puedo ver, quiero saber cuánto tendría al fin de año. Bueno, ahí tenés, 2.175.000. Quiero saber cuánto voy a tener al fin del segundo año, ¿no? 3 millones. Quiero saber cuánto tendría al final de los 10 años, ¿no? 61 millones de pesos. ¿Esto qué significa? Esto es depositar mi dinero y dejarlo ahí. Dejarlo. Nosotros cuando éramos niños en otras escuelas nos enseñaban el concepto del ahorro. Yendo a la primaria ya, ¿no? Nos enseñaban a calcular los intereses. Y en general nuestros padres nos abrían pequeñas cajitas de ahorro. Obviamente eran economías con un poquito más de estabilidad. Entonces uno de niño iba juntando plata y poniendo en un banco y hablábamos del concepto de interés, del ahorro, de la importancia del ahorro. Y el banco generaba por montos muy pequeños cajas de ahorro para los niños, para que aprendan el concepto en el sistema económico capitalista del ahorro. Y siempre pensábamos, ¿no? Siendo niños, si yo ya en segundo grado de la escuela, mi padre me abre una caja de ahorro y yo voy depositando la platita todos los años, al final de mi primaria, la pregunta que yo me hacía es ¿cuánta plata voy a tener? ¿No? Si yo deposito una cierta cantidad de dinero en esa cajita de ahorro. Bueno, esa era una equivalencia muy característica que nosotros veíamos ya en segundo grado de la escuela, en otras épocas, ¿no? Y jugábamos a hacer esos cálculos relativamente sencillos. Entonces, esto es la capitalización. ¿Cuánto voy a tener, ¿no? O cómo se va a transformar esa suma de dinero presente para llegar a una suma de dinero futuro, a los 5, a los 10, a los 15 años. Este es el proceso de capitalización. Yo simplemente transformo una suma de dinero en el presente en una suma de dinero en el futuro a los 10. La otra gran equivalencia que hemos visto, la que llamamos las equivalencias madres, de acá se derivan todo el resto de las equivalencias. Por ejemplo, yo quiero descontar o actualizar, siempre fíjense en la racionalidad, ¿no? Si yo estoy capitalizando, la suma futura siempre va a ser mayor que la suma presente, ¿no? De entrada. Otra cosa que tiene que empezar a jugar también mirando estos valores. A mayor tasa de interés de capitalización, mayor va a ser el monto. Supónganse que yo baje este monto a un 12%. Miren cómo cae abruptamente el valor futuro al bajar la tasa de capitalización. ¿Se vio eso, no? Miren, 45%, 61 millones. Miren, lo bajo al 12. Ustedes dicen, pero ¿cuál es en un país normal una tasa de capitalización que lo puede pagar un banco? ¿Se han preguntado eso? No hablamos de la Argentina, porque la Argentina no es un país normal, ¿no? Ustedes se han puesto a preguntar, por ejemplo, en Inglaterra, ¿no? ¿Cuál es una tasa normal? En los Estados Unidos, en Alemania, en Kabul, ¿no? En La Paz, en Bolivia, ¿no? Que tienen una economía mucho más ordenada que la nuestra, en Santiago de Chile, ¿no? ¿Cuánto será algo normal, ¿no? Nosotros en general vamos a depositar dinero a un plazo, en un plazo fijo, y a nosotros nos dicen, mirá, la tasa efectiva anual es del 58%, ¿no? Wow, digo, yo en 10 años voy a tener 145 millones, y me pongo contento, porque digo, voy a ser millonario dentro de 10 años, ¿no? Imagínense, ¿no? Pónganse que un vehículo sale 5 millones de pesos,
Miren cuántos vehículos puedo comprar, ¿no? Puedo comprar 29 camionetas, al fin te lo digan. Está bueno, ¿no? Mentira, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Porque en esta tasa de interés, como dice Amparo, hay mucha información. Para saber más o menos cuál es la componente de costo de oportunidad normal, no vamos a los países normales, ¿no? No vamos a los países donde la inflación es muy pequeña. Vamos ahí. Bueno, ahí, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, tasas del, del 3%, tasas del 3%, ¿no? Entonces, en 10 años no, no se me duplica el capital, ¿no? A una tasa efectiva del 3%. Normal también sería 5%, ¿no? Fíjense, estamos hablando de 1.500.000 y en 10 años tener 2.443.000. Estamos hablando de saltos exorbitantes. Bueno, recuerden, esto significa capitalizar, es llevar una suma de dinero del presente al futuro, ¿no? Es otra cosa. Supónganse, yo a ustedes les digo, mirad, estoy comprando hoy una camioneta que me sale 5.500.000, ¿no? Ese es el valor de la camioneta, ¿no? 5 millones. Y yo quiero saber cuánto va a valer esa camioneta dentro de 10 años. Entonces, hago un análisis con el IPC, ¿no? Específico para esos vehículos, ¿no? O con la tasa de crecimiento dólar, porque nosotros sabemos que normalmente estos vehículos están pegados al valor del dólar, pero el valor del dólar también se va modificando con el tiempo, básicamente por los fenómenos devaluatorios, ¿no? Es decir, la pérdida de valor del dinero. Entonces, chequeo, analizo, veo las proyecciones. Es muy difícil en la Argentina hacer proyecciones muy a largo plazo porque hay mucho descontrol. Pero me dicen que una expectativa racional de inflación en el sector automotor es del 25%. Entonces, si yo en 25 años tengo que reponer un equipo, una camioneta en este caso, miren lo que va a costar la camioneta en 10 años, considerando un IPC del sector automotriz del 25% anual, ¿no? Entonces estamos hablando de que ese vehículo que hoy lo puedo comprar a 5.500.000 pesos, dentro de 10 años va a valer 51.222.741 pesos, ¿no? Pero esto es ¿por qué? Por el efecto inflacionario. ¿No? Por el efecto inflacionario. Obviamente ustedes pueden hacer estos cálculos con todos los productos de la canasta. Si nosotros retrocedemos al año 2015, ¿no? Que es donde hubo el cambio de gobierno, y pongo cualquier producto de la canasta y averiguo los precios en ese momento, ustedes tranquilamente pueden deducir cuál fue la tasa inflacionaria, ¿no? Entre ese valor del bien y cuánto vale hoy en la actualidad. También puedo hacer esos cálculos, ¿no? Eso no hay demasiado problema porque el índice de precio al consumidor está publicado en la página del Ministerio de Economía. Entonces yo puedo saber cuál era la inflación en el mes de marzo del año 2015. Esa información está toda disponible. Están las secuencias, las series temporales que me permiten hacer justamente un análisis de la situación. Nosotros esperamos que en breve tengamos un país dentro de la normalidad, ¿no? Esta pandemia ha afectado a todos, en particular porque, no sé si habrán leído por ahí que hay un fenómeno inflacionario global, ¿no? Hay un incremento de precios a nivel planetario, ¿no? Pero obviamente no con las características o las proporciones que tiene la Argentina, ¿no? La inflación de la Argentina este año posiblemente termine el 50% efectivo anual. Pero
tenemos la expectativa que en algún momento vamos a ser un país normal, es decir, que tengamos una inflación el índice de precio del automotor de un 3%, ¿no? Bueno, entonces, en 10 años va a valer eso, ¿no? Imagínense ustedes un café. ¿Cuánto sale un café ahora? Hace años que no voy a sentar en una cafetería. ¿100 pesos? ¿No? Bueno, miren, yo tengo una inflación del café del 3%. En 10 años el café va a valer 134. Pero si yo tengo una inflación del 58% efectiva anual, mira cuánto va a subir el café en 10 años, ¿no? Pero que va a costar el café, posiblemente pase eso, si es que la inflación no se controla. Obviamente, en este contexto altamente inflacionario, lo que nosotros estamos observando es la pérdida del valor del dinero. Entonces, me gustaría que cuando hagan el cálculo, lo racionalicen el cálculo, ¿no? Para saber si están haciendo bien. Entonces, siempre que nosotros capitalicemos, vamos a observar que una suma de dinero en el presente, con el proceso de incorporación de los intereses, va a aumentar. Si disminuye, están haciendo algo mal. Luego, si la tasa de interés efectivo que yo utilizo va aumentando, también va aumentando el monto futuro, ¿no? Si yo le pongo 60, aumenta, ¿no? Si le pongo 70, aumenta, ¿no? Ese comportamiento racional también lo tienen que analizar. Si ustedes se paran acá, van a ver la ecuación que ustedes ya conocen, ¿no? El inicial, o el principal, o el monto inicial de trabajo va a estar afectado por una ecuación que tiene el número de años y la tasa efectiva. El número de años y la tasa efectiva. Entonces así la construyo. Vamos a la actualización. Bueno, con la actualización pasa algo parecido, solamente que la lógica, ¿cuál sería? ¿No? ¿Cuál es la lógica? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un monto futuro ubicado en el año 10, como dice ahí, de 10 millones de pesos, ¿no? 10 millones de pesos. La pregunta es, ¿qué me hago? Una tasa efectiva anual del 30%, ¿no? Esa suma de dinero ubicado a los 10 años, ¿a cuánto equivale en el presente? Y lo que vamos a observar es que en el presente equivale a 725.000 pesos. ¿Qué ha pasado con la suma de dinero? ¿No? A disminuir, ¿no? A disminuir. ¿Por qué? Porque de eso se trata, descontar o actualizar. Quitarle a esa suma de dinero futuro los intereses que fueron incorporándose en esa suma de dinero a lo largo de 10 años, ¿no? Entonces, si yo quiero saber un vehículo que sale 10 millones de pesos a los 10 años, yo quiero saber cuánto valía ese vehículo en el presente, me fijo en el índice de precios al consumidor del sector automotriz y me dicen que era del 30% la inflación. Entonces, ese vehículo, ¿no? 10 años atrás, valía 725.381 pesos, ¿no? Baratito, baratito el vehículo. ¿Se entiende, no es cierto? Por ahí tienen las dos ecuaciones. Si ustedes se fijan acá, ¿no? Acá está el principal, fíjense ustedes, C2, que serían estos 10 millones de pesos, que se dividen entre 1 más la tasa de interés. Acá está la tasa de interés. Fíjense que acá está expresado en porcentaje, ¿no? Siempre que ustedes trabajen, esta es otra de las cuestiones, siempre que ustedes trabajen
estas ecuaciones siempre en tantos por uno, ¿no? No la expresen en porcentaje, sino en tantos por uno. Entonces van a poner 0.3, ¿no? Yo tengo automatizado acá para que salga ya expresado en porcentaje. Los periodos, otra cuestión que sí me gustaría aclarar, porque todos los años hay algunas desavenencias en este sentido, es que tenemos que ser coherentes en las unidades temporales que nosotros utilizamos. Si el N está expresado en años, la tasa efectiva anual tiene que estar expresada en años, ¿no? Tiene que ser una tasa efectiva anual, ¿no? Si el N está en años, la tasa efectiva es una tasa efectiva anual, ¿no? Eso sí es importante tener en cuenta cuando trabajo actualizaciones o capitalizaciones. Si el número de periodos son meses, ¿no? Por ejemplo, en este caso particular, estoy hablando no de 10 años, sino de 10 meses, no de 10 años, sino de 10 meses, tenemos que expresarlo en cantidad de meses, ¿no? En cantidad de meses. Es decir, tendríamos acá 120 meses en total. 120 meses. Miren qué curioso, ¿no? Me falló hacer. Pero, cuidado, la tasa efectiva no puede ser una tasa efectiva anual. Tiene que ser una tasa efectiva mensual. Entonces, por ejemplo, podríamos tener una tasa efectiva mensual del 1.2%. Miren cómo cambió, ¿no? Miren cómo cambió. Atentos con ese tipo de cosas, ¿no? Miren los errores que pueden cometer si confundimos, ¿no? Trabajamos el N en meses y la tasa efectiva, en vez de poner una tasa efectiva mensual, pongo una tasa efectiva anual. No. Si trabajo el N en meses, la tasa es una tasa efectiva mensual, la famosa TEM, ¿no? La tasa efectiva mensual, TEM. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos el cálculo. Muy bien, dejo de compartir, así les doy a ustedes el paso a que hagan cualquier consulta. Hasta ahora ya tenemos, eso los invito a que hagan, porque de paso van a ir aprendiendo cómo funciona todo, que hagan su propia planilla automática, ¿no? Que los ayuda a interpretar, a entender. Entonces no están preocupados con la calculadora haciendo el cálculo, ¿no? ¿Cuántos cálculos hicimos nosotros de forma automática? Un montón, ¿no? Y de forma instantánea. Entonces, hagan ese trabajito. No le vamos a dar la planilla porque queremos que ustedes también aprendan a hacerlo. No queremos ser conductivistas, sino todo lo contrario. Queremos que ustedes hagan su propia experiencia. E incluso pueden hacer mejores planillas que nuestras. Más que todo por eso. Porque pueden trabajar mucho mejor que nosotros en este mundo informático, del cual yo desconozco bastante, pero ustedes conocen mucho. Bueno, ahora sí, escucho opiniones al respecto. Antes de mostrarles yo las otras equivalencias financieras que están también en la planilla. Hay una que ustedes la pueden también hacer, automatizar, que es el cálculo del N, ¿no? El N, a veces en algunos ejercicios la incógnita es N, es decir, la cantidad de periodos, la cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, eso también lo pueden automatizar, trabajar. ¿Está todo bien hasta aquí? Bueno, ya cuando hagan los ejercicios se van a dar cuenta que son sencillos, y son más sencillos si tengo la planilla, porque la puedo calcular mucho más rápidamente. Entonces, ahí ya no me preocupo tanto por hacer el cálculo, sino por interpretar el escenario, ¿no? Saber cuál es la incógnita que tenemos, o sea, cuál es la pregunta que me estoy haciendo, extraer la información relevante y luego cargar en la planillita con los datos que yo necesito
para obtener un resultado, ¿no? Entonces, eso me facilita muchísimo el trabajo intelectual. ¿Por qué? Porque el trabajo mecánico que hace la calculadora, la computadora, ya está automatizado. Entonces, lo único que yo me preocupo es leer el escenario, entenderlo al escenario, extraer la información relevante, necesaria y suficiente, y luego cargarla en el espacio que se requiera y resuelva el problema. Profe, yo tengo acá una duda en el ejercicio número 2 del trabajo práctico 5 de equivalencia financiera. La verdad que reconozco que me falta todavía mucha lectura, pero quizá quiero saber si estoy bien encaminada en la interpretación de esta consigna, que dice que, bueno, el banco aceptó financiar la construcción de una planta de procesamiento de líquidos de una curtiembre por el monto de 10 millones de pesos. Dice que el crédito se va a pagar en cuotas mensuales de 200.000 pesos durante 5 años. Dice, si la capitalización es mensual, ¿qué tasa de interés nominal se pagará? Entonces acá la incógnita es la tasa de interés nominal. Entonces, ahí yo automáticamente pienso en la fórmula para calcular el interés nominal. Y en la fórmula para calcular el interés nominal necesito conocer el interés efectivo. Y vinculado a lo que usted decía de que el interés o la tasa efectiva es mensual, entonces yo, para poder obtenerla, digo, bueno, entonces yo tengo que pagar mensualmente 200.000 pesos. Y entonces, en un año, yo voy a tener que pagar 2.400.000 pesos. Entonces, en 5 años, yo voy a tener de esa suma presente, que eran los 10 millones de pesos que me dieron, yo tengo entendido que voy a tener que pagar 12 millones de pesos ahora. O sea, yo voy a tener que devolver 12 millones, teniendo en cuenta estas cuotas mensuales durante estos 5 años. Entonces, la diferencia, digamos, entre estas dos sumas, entre la presente y la futura, es de 2 millones de pesos. Entonces, si la tasa efectiva es mensual, y me imagino que constante, yo lo único que hice fue dividir, digamos, estos 2 millones de pesos en los 60 meses que corresponden a los 5 años, y me da 33,3. Esta sería mi tasa efectiva. Tu razonamiento es correcto, Amparo. En ese ejercicio es un ejercicio atípico porque no le estamos pidiendo que me calculen las sumas de dinero, sino que le estoy pidiendo que me despejen de una ecuación la tasa de interés, ¿no? Entonces, esa tasa de interés está metida adentro de un polinomio, ¿no? Entonces, la única forma es a través de un proceso de aproximación. Lo puedo hacer así, es correcto, es decir, lo que tenemos que pensar nosotros es que al fin del periodo voy a tener el capital que he amortizado, que en ese caso lo que hago es devolver la suma de dinero que me prestaron, y el resto, tal cual como vos lo dijiste, es intereses, son los intereses, ¿no? Es decir, a lo largo de esa cantidad de años yo pagué esa cantidad de dinero. Puedo transformar, haciéndolo un poquito más complejo, puedo ver cuál es la tasa de interés efectiva anual, dividiendo los 2 millones entre la cantidad de años que corresponda, y ahí tendré una tasa efectiva anual. Luego puedo transformar esa tasa efectiva en una tasa nominal, ¿no? Y luego esa tasa nominal anual la divido entre 12 si tengo la tasa nominal mensual. Bueno, el procedimiento está bien pensado. Yo creo que en toda la guía es el único ejercicio que pedimos que le pedimos que hagan ese procedimiento, que es una aproximación, pero está bien resuelto, Amparo, está bien resuelto. Bueno, profe, aún con correcto. muchas dudas, porque entonces lo que usted me está planteando es lo que veo es que
A pesar de tus dudas, sabes cómo hay que proceder. Eso es lo importante. El procedimiento está. Obviamente que nosotros le vamos a pedir no solamente un buen procedimiento, sino que el cálculo esté bien hecho. Porque es lo que le pedimos a cualquier profesional que se forma en ingeniería, ¿no? Que no solamente conozca el procedimiento, sino que a su vez los resultados sean los correctos, ¿no? Porque si no, imagínense, yo hago un cálculo estructural para hacer un pequeño dique y el dique se me desploma y después yo para defenderme digo, no, pero el procedimiento estaba bien hecho, ¿eh? Y el juez le va a decir, sí, pero señor, el cálculo que usted obtuvo en el cálculo estructural estaba incorrecto. El resultado estaba incorrecto. Usted hizo un buen procedimiento, pero se equivocó, ¿no? Por ejemplo, de una coma. Hablando de esto, digamos, para ir matizando, muchos ya lo deben conocer a esta anécdota, pero hace unos años atrás un colega perdió su trabajo por mal cálculo, ¿no? En la aplicación de una ecuación de descontaminación de suelos contaminados con boro. Es una ecuación, no sé si ustedes verán en el manejo de suelo algo de eso. Es una técnica específica para descontaminar. Se equivocó en el cálculo y al fallar en el cálculo, el volumen para descontaminar al final resultó siendo muy superior. Obviamente que a los grupos inversores y a los que manejan la plata les molestó bastante tener que poner más plata de la que tenían que poner por haber hecho mal cálculo. Bueno, esto también es interesante que ustedes vayan siendo muy rigurosos en el cálculo de los resultados, ¿no? Préstenle mucha atención, porque no es suficiente conocer el procedimiento, sino hay que saber cómo lo hacemos y no cometer errores, ¿no? Una comita mal puesta, ¿no? Puede ser desastroso, ¿no? O vengo y hago los cálculos y me dicen, che, necesito comprar árboles, porque tenemos que forestar 400 hectáreas y necesito saber cuántos plantines de especies de eucalipto tengo que comprar. Entonces automáticamente hacen los cálculos. ¿Cuál es la densidad, ¿no? Que vamos a plantar? Y bueno, va a ser 3 por 2. Ah, listo, 3 por 2. Hacemos los cálculos y hacemos todos los análisis, ¿no? Y me equivoco. Y le hago comprar al inversor o más o menos árboles, dependiendo de cuál ha sido el error que he cometido, ¿no? Entonces imagínense la cara del inversor que venga con los plantines y le falten plantines. Y yo me ponga a hacer los recálculos, ay, sí, tienes razón, faltan 400.000 plantines, ¿no? El tipo me va a mirar y me va a decir, pero escúchame, te estaba pidiendo que me haga ese cálculo nada más, ¿no? Entonces tengo que salir a buscar, a veces no es tan fácil conseguir, ¿no? Que me sobren, bueno, pero que me falte. Imagínense los cálculos de ingeniería, por ejemplo, en oleoductos o gasoductos, ¿no? Los oleoductos o gasoductos se empiezan a planificar, en esto que están ustedes trabajando en sus respectivos proyectos, se empieza a proyectar entre 5, 6, 7 años antes de desarrollar el proyecto. ¿Por qué? Porque hay que ver cuál es la traza, hay que definir todo y hacer las compras. Imagínense un caño, ¿no? Lo que vale un caño, y no solamente lo que vale, sino el tiempo que demora su construcción, porque son caños que se construyen específicamente a medida. Entonces yo por lo menos tengo que encargar los caños unos 2 años antes. Imagínense si hay un error en la estimación de la longitud del caño, mal calculado por los ingenieros, ¿no? Y me queda corto el caño. ¿Qué hago? Tengo que mandar a encargar. Y de la fábrica me va a decir, sí, tiene una demora de 5 meses. ¿Quién asume esa responsabilidad? Obviamente, un error tan grave, ese es más grave que el otro, que comprar de más, ¿no? ¿Qué hago con los caños de más? Sí, los puedo vender, puedo hacer algo, pero igual de errónea el resultado obtenido. Entonces, presten atención a los resultados. Vean, verifiquen, mírenlos. ¿Hay coherencia? ¿Es coherente? ¿No es coherente?
¿no? Bueno, eso como muchos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando tenga que trabajar en manejo de suelos, incorporando una enmienda para quitar una sal del suelo para descontaminarlo, ¿no? Y calculo mal la cantidad de enmienda que yo necesito para la descontaminación del suelo. Aspecto con lo que vamos a trabajar, ¿no? Todos ustedes van a trabajar. Incluso, como les comentaba la doctora Cruz el día de ayer, cuando les comentaba cuáles eran nuestras actividades reservadas. El ingeniero en recursos naturales y medio ambiente puede, ¿no?, diseñar instalaciones, ¿no? Imagínense que venga en una pequeña localidad, me dicen, ingeniero, ingeniera, necesito que me haga un cálculo de la dimensión de la pileta, ¿no?, que necesito para la sanitización de aguas residuales, ¿no? Y tengo que hacer los cálculos de la superficie que necesita el proyecto. Y me equivoco. Me equivoco en el diseño. ¿En más o en menos? Si es en menos, imagínense rebalsando las piletas por todos lados. Si es en más, la gente va a mirar, el ingeniero me hizo comprar 40 hectáreas más de las que necesitábamos. Bueno, hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Por eso yo insisto, no se autoconvenzan ustedes que haciendo el procedimiento correcto es suficiente, ¿no? No, no se autoconvenzan. Tenemos que conocer el procedimiento, hacerlo bien, pero al mismo tiempo obtener los resultados correctos. Obtener los resultados correctos. Bueno, gracias, Amparo, por su participación. Ya tienes un punto para participar. Bueno, veamos las otras tablitas. Me gusta un poco la proactividad de Amparo, ¿no? Que ella dice, profe, estuvo bien, ¿no? Ya sabe que el ejercicio 5 es el ejercicio que está dedicado a las equivalencias financieras. Entonces, bueno, a mí me gustaría que todos se metan a hacer esos ejercicios, porque si todavía no lo han hecho al ejercicio de la guía, hay muchos de esos ejercicios contenidos en ese ejercicio de la guía, ¿no? Con algunos cambios, pero están todos. Bueno, las otras equivalencias que tenemos para trabajar, que en realidad no son muchas más, son solamente cuatro. Recuerden lo que veíamos esta mañana, ¿no? Estas equivalencias derivadas de las dos principales, que es la capitalización y la actualización, solamente se aplican para equivalencias donde las sumas de dinero son uniformes y periódicas. Uniformes y periódicas. Bueno, una equivalencia típica es la que vimos esta mañana. Ustedes pueden construir, como les digo, ¿no? Fíjense que son poquitos los datos, es decir, esta es la anualidad de una suma presente. Es decir, voy a pedir un crédito. Me voy al banco y le pido un crédito por 10 millones de pesos, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que hacer el desarrollo de un criadero, ¿no? Un criadero de ñandú, ¿no? Criadero de ñandú. ¿Por qué? Porque hay una demanda de plumas. ¿Y demanda de plumas para qué? Para plumeros. Ah, bueno, entonces hagamos un criadero de ñandú para cosecha de plumas. ¿Sí?
cuánto me sale la inversión, es decir, cuál es el capital que yo necesito para instalar el criadero, 10 millones de pesos. 10 millones. Entonces, vamos y pedimos. Me voy al banco. Le digo, ¿qué tal? Mire, soy del proyecto fulanito de tal y me interesa un crédito para poder desarrollar este emprendimiento. Entonces, entre charla y charla, decimos, bueno, está bien, mira, yo te pongo un plazo de devolución del crédito de 10 años, ¿no? Y me vas a pagar en cuotas anuales uniformes. En cuotas anuales uniformes. Ah, o sea, son 10 cuotas anuales. Sí, 10 cuotas anuales. Entonces, obviamente, automáticamente sale la discusión de, che, ¿cuánto cuesta la plata que me está vendiendo? ¿No? Cuando uno le pregunta cuánto cuesta la plata, le estoy preguntando el precio del dinero, automáticamente surge la discusión alrededor de la tasa de interés. Como yo sé que la tasa que vale la tasa efectiva anual, porque si tengo que devolver en cuotas anuales, la tasa efectiva será una tasa efectiva anual, entonces pondremos, el banco me dice, mira, te lo hago a tasa fija, a tasa constante. Ah, bien, de 10. Che, ¿y de cuánto es la tasa? Te voy a cobrar por ser vos, y por ser vos nada más, 35%. ¿No? Y no se habla más. 35%. ¿No? Ahí está. 35%. La visualicemos como tasa porcentual. 35%. Bien. Automáticamente me va a hacer los cálculos. Yo ya había llevado mi ordenador portátil y ya hice los cálculos, ya tenía todo listo, entonces para mí era mucho más fácil chequear si estaba todo bien, ¿no? Es decir, que no me engañe la gestión. Entonces voy y te pregunto cuál es el valor de la cuota, que ya la tengo yo calculada. Mira, vos me tenés que devolver año por año 3.683.183,20 centavos. Acá adentro, chicos, acá adentro está la amortización, es decir, lo que yo le tengo que devolver de estos 10 millones de pesos, ¿no? Más el interés que el banco me va a cobrar a mí, ¿no? Están esas dos componentes. La devolución del principal o del capital inicial o del crédito, como quieran llamarle, la literatura le da distintos nombres, pero el nombre es lo de menos si es que sabemos qué estamos haciendo. Entonces, le tengo que devolver parte de esos 10 millones. Le tengo que devolver parte de esos 10 millones. Pero el banco anualmente me va a cobrar una parte correspondiente al interés, ¿no? Uno dice, ¿y cuál será el interés del primer año? ¿Quieren saberlo? Bueno, multipliquemos esto por la tasa efectiva anual. Miren cuál es el interés en el primer año. Entonces ustedes dicen, wow, en el primer año es todo intereses, ¿sí? Pero los intereses van a ir disminuyendo año a año, a medida que yo vaya devolviendo el capital. Y lo que va a ir creciendo es la amortización, es decir, la devolución del crédito. Entonces, en el primer año va a ser alto el interés, pero ya en el segundo va a ir disminuyendo, en el tercero va a ir disminuyendo, y va a ir aumentando proporcionalmente la amortización, es decir, la devolución del crédito. Pero la cuota es fija, ¿no? La cuota es fija. Esa suma, 3.683.183,20, es la suma uniforme periódica. Es la suma de dinero uniforme periódica.
Ustedes dicen, che, ¿cuánto voy a terminar pagando al cabo de los 10 años? Y sí, esto por los 10 años me da 36.831.831,98 pesos, ¿no? Entonces, 10 millones es lo que yo le devuelvo al banco, ¿no? 10 millones. 26 millones restantes son los intereses. Son los intereses. Bueno, esta equivalencia es una equivalencia típica que se utiliza mucho en proyectos de inversión, porque todos los proyectos necesitan ser financiados. Todos, ¿no? A mayor, a menor tasa. Obviamente que a mí me conviene tasas más pequeñas, ¿no? Veamos. Por ejemplo, si consigo una tasa del 25%, bien, vamos mejor. Supónganse que consigo porque el Estado está promoviendo determinados proyectos para plumas de ñandú, ¿no? Y la promoción es pagar a tasas fijas, subsidiadas, del 6%. ¡Chu! ¿No? Más todavía me conviene. Miren la cuota que voy a pagar. 1.300.000, ¿no? Obviamente la cuota se va reduciendo en la medida que baja el costo del crédito, ¿no? Imagínense si voy y el banco me dice 3%, listo, venga, vamos todavía, ¿no? Prácticamente poquito, ¿no? Un poquito del monto de intereses. ¿Por qué? Porque la tasa, que es lo que me está dando el costo del crédito, va bajando. Esta es una equivalencia tipo, ¿no? Chequeen, verifiquen, ¿no? Vean, si baja la tasa de interés, tiene que bajar la cuota del crédito, sí. Mientras que si esa tasa aumenta, aumenta también la cuota. Y si lo hago en más tiempo, baja la cuota también. Si lo hago en vez de 20, 30, baja, pero cada vez menos, ¿sí? No me conviene ya. A ver, 40. Cada vez baja menos. O sea, la cantidad de cuotas no me está resolviendo el problema. No me resuelve el problema. Obviamente que si la tasa de interés es menor, bueno, ahí viene la negociación, ¿no? La negociación de los créditos tiene dos partes. Una parte cuantitativa, que es esto, cuantitativa, es decir, las tasas de interés y el plazo de amortización de la deuda, que es lo que Guzmán ha discutido primero con la banca privada y es ahora lo que está discutiendo con el Fondo Monetario Internacional, que es la refinanciación. O sea, quita las tasas de interés de por sí del Fondo Monetario, son tasas bajas. Entonces, quita de tasa de interés, no creo. ¿Pero qué se puede negociar? Y bueno, refinanciar esto, el N. O sea, pagar y hacer diferimiento de deudas. En algunos casos, los diferimientos de deudas significa pagar solamente intereses durante unos primeros años y comenzar a devolver el capital recién al tercero o cuarto. Es un poco las negociaciones que se están planteando. Es decir, tratar de no hacer erogaciones muy fuertes al principio, sino pasarlas al final cuando la Argentina ya esté en pleno proceso de crecimiento. Ahora para la Argentina es muy difícil porque la Argentina no está creciendo, según las proyecciones que seguramente la habrán escuchado a Todesca, que es la viceministro. Todesca, ella planteaba que en el proyecto de presupuesto que tiene que ser presentado ahora en septiembre para su discusión en las cámaras, están tomando previsiones al respecto del crecimiento del PBI de la Argentina para el año 2022 de aproximadamente un 4%. 4% de crecimiento.
¿no? Entonces, bueno, esto es la parte cuantitativa, ¿no? Que se discute. Si yo puedo crecer un 4%, puedo tirar un poquito más allá y esperar un buen crecimiento como para poder devolver la plata. Siempre es importante pensar lo siguiente, ¿no? No es malo pedir un crédito. No es malo endeudarse. El problema es no saber para qué ni por qué me estoy endeudando. Si yo me endeudo para que después la plata no vaya donde tiene que ir, es decir, estoy armando un proyecto y en vez de agarrar esa plata para invertir en el proyecto, me voy a la timba financiera, y eso está mal. Eso está mal. Entonces, no es el problema el endeudamiento, sino el para qué me estoy endeudando, y obviamente si tengo capacidad de devolver los créditos, ¿no? Esa es la parte cuantitativa. La otra parte de la cualitativa es el resguardo que piden los bancos, ¿no? Dice, bueno, está bien, te presto los 10 millones para tu emprendimiento de pluma de ñandú, pero ¿sabes qué? Vamos a negociar, vamos a pedirte que lo devuelvas en 10 cuotas anuales. Te hago una tasa preferencial del 12%. Esta es la cuota que vamos a tener que pagar. Bueno, listo, sí, puedo. Yo creo que con el ingreso que me va a generar la venta de plumas, yo voy a tener ese 1.700.000 para devolver, ¿no? Ahí viene la primera discusión. Pero el banco va a decir, mira, vamos a hacer una cosa. Vos con estos 10 millones vas a comprar un predio, ¿no es cierto? Sí, tengo que tener un predio para hacer todas las instalaciones y tener los animales en cautividad para la extracción de plumas. Listo. Y el banco me dice, ¿sabe qué? Vamos a fijar hipoteca sobre el campo que vos vas a comprar. Bueno, dale. Ya no me gustó mucho. Pero el banco se reasegura, ¿no? Entonces, en el caso de que vos no me devuelvas el crédito, yo voy a ejecutar la hipoteca y me voy a quedar con tu campo, ¿no? La mayoría de los créditos UVA, los créditos Procrear que hablábamos esta mañana, ya sabemos cuál es la diferencia entre uno y otro, pero todos esos créditos son créditos hipotecarios. Es decir, el dueño de la casa que construyó con la plata del hipotecario no es el dueño de la casa hasta que se levante la hipoteca. El dueño de la casa es el banco, en este caso el banco hipotecario, o cualquier otro banco que tenga la operatoria de los créditos UVA. Entonces, la casa no es del que la construyó y el que la habita, sino la casa transitoriamente va a ser del banco hasta que se resuelva el problema de la devolución del crédito. Ese es el tema. Entonces, siempre fíjense, analicen, ¿no? A veces el banco me pone algunas condiciones en cuanto a los montos, ¿no? Entonces ahí capaz que no tengo solvencia financiera para pedir 10 millones, entonces vamos por menos. Si vamos por menos, también se va a reducir la cuota, todo, ¿cierto? Bueno, esa es una de las equivalencias financieras que dijimos esta mañana. Fíjense que es muy sencillo. Si ustedes tienen esta tablita, de nuevo, fíjense, ¿no? Miren, esto es lo que yo ingreso. Yo ingreso el monto de dinero presente, ingreso la tasa de interés expresado en tanto por uno, e ingreso la cantidad de periodos para devolver, ¿no? En este caso, de nuevo, recuerden, si ese N está expresado en meses, 120 meses, la tasa va a ser una tasa efectiva mensual. Y la cuota va a ser en meses. Esta anualidad que aparece aquí, que pasa a ser una mensualidad, esta anualidad que pasa a ser una
mensualidad es una suma de dinero uniforme periódica. ¿Mm? Es una suma de dinero uniforme y periódica. Es a cuota fija. Es decir, en estos 120 meses, yo siempre voy a pagar una cuota fija. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la tasa es una tasa fija. La tasa es una tasa fija. ¿Qué pasa si el banco me dice, no, tasa variable? Bueno, si es una tasa variable, tengo que preguntar, ¿y con qué varía? No, bueno, va a variar con la inflación, va a variar con esto, va a variar, se va a ajustar. Ah, entonces ya no voy a tener una suma uniforme periódica como valor de una cuota mensual que voy a devolver, sino que esa cuota va a ir variando. Créditos UVA. Créditos UVA. Entonces, cuando yo iba a pedir un crédito UVA, me hacían con una inflación bajísima, que era la promesa de campaña, y me hacían los cálculos y decían, una cuota, por supuesto que puedo pagarla. Pero estaba indexada por inflación. Entonces, todos los meses las cuotas aumentan. Y yo digo, che, pero ¿por qué están aumentando? Porque la inflación está aumentando. Porque la inflación está aumentando. Entonces, los que tienen créditos UVA hoy día, si bien el gobierno le hizo un quiquirimichi ahí para diferir todo lo demás, pero eso tenía un plazo. Ahora, pasada la pandemia, señores, empecemos a pagar de nuevo. Y sigue el modelo de contrato igual, ¿no? Así que no es para alegrarse demasiado, solamente es diferir un dolor de cabeza, nada más. Pero el dolor de cabeza está ahí. Bueno, de nuevo, chequeen, ¿no? Sean cuidadosos, ya que van a tener la tablita hecha, tienen más tiempo para pensar en el escenario. Fíjense que acá, abajito, está la ecuación que ustedes tienen. De nuevo, simplemente coloquen la ecuación, tengan cuidado en la transcripción, ¿no? Vean bien que no estén metiendo la pata. Fíjense que hay muchos corchetes, ¿no? Hay corchetes, hay paréntesis, ¿no? Hay varios. Tengan cuidado en cómo hago ese tipo de cosas. No se olviden de nada. Fíjense bien que no estén perdiendo información, ¿no? Y una vez que la tengan lista, pruébenla. No salgan a la cancha sin haber corroborado que la ecuación está funcionando, ¿no? Chequeen que esté funcionando. Entonces, si está funcionando, vámonos. Está todo bien. ¿No? Bueno, estas cuotas, recuerden, son cuotas mensuales, ¿no? Son cuotitas mensuales. La otra equivalencia que está vinculada a esta es la suma presente de una anualidad o de una serie uniforme. A veces uno dice anualidad, pero recuerden ustedes que no necesariamente tiene que ser un periodo anual, puede ser un periodo mensual, puede ser diario, puede ser semestral, ¿no? Eso ya va a depender, ¿no? Entonces, la equivalencia que surge de esta equivalencia que acabamos de ver es la suma presente de una suma uniforme periódica, ¿no? Una suma uniforme periódica. Entonces, por ejemplo, yo tengo una suma uniforme periódica, la que charlábamos esta mañana, ¿no? Tengo una estimación de pagos de deuda de 1.500.000 pesos anuales, ¿no? Tengo esos vencimientos. Es decir, todos los años a mí se me vence una cuota y tengo que pagar 1.500.000, ¿no? La tasa de interés, en este caso es una tasa de descuento también, es del 12%. La pongamos con la notación porcentual para que se vea.
y tengo 10 cuotas anuales de 1.500.000 pesos. La pregunta que me hago, ¿a cuánto equivale esa suma de dinero uniforme periódica durante 10 años en el presente? ¿A cuánto equivale? ¿A cuánto equivale ese 1.500.000 años por año? Lo que hago es un descuento intertemporal. Como yo hablo de descuento intertemporal, fíjense ustedes, el valor presente no es el 1.500.000 por 10, ¿no? Si yo multiplico 1.500.000 por 10, ¿cuánto me da? $15 millones. Gracias, Lidia. 15 millones. 15 millones. Pero yo en el presente voy a tener no 15 millones, sino 8.475.334,54. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando uno trabaja en equivalencia, tiene que racionalizar, entender. Porque si no lo entiendo, no lo racionalizo, después vienen los problemas, ¿no? Entonces, mi lógica es, si yo tengo un valor presente de una suma uniforme periódica, el valor presente siempre va a ser menor que el producto entre la suma uniforme periódica y la cantidad de periodos considerados. Siempre. Chequeen eso, ¿no? Después no diga que no se los diga, ¿no? Después cuando vamos a los exámenes parciales aparecen todos estos problemas que yo les estoy marcando, aparecen. ¿Pero por qué? Porque no lo piensan al ejercicio, no lo racionalizan, ¿no? Como es un descuento, estoy trayendo sumas del futuro al presente, yo le voy descontando los intereses obtenidos año por año. Entonces la lógica es que la suma de dinero presente sea, obviamente, menor en el presente. Menor. ¿Qué pasa si la tasa aumenta? Es decir, el descuento es mayor. Ya, ¿no? Esta lógica también chequenla, ¿no? Si yo estoy descontando una suma mayor en concepto de intereses, la suma presente tiene que ser siempre menor. Veamos. 35. Ahí está. Hay que no mienta. Ahora, si es poquito el descuento intertemporal, 2%, la suma en el presente es mayor. Mire cómo se aproxima ¿a qué? A los 15 millones que nos dijo Lilian. Se aproxima cada vez más. ¿Por qué? Porque el valor del descuento se hace cada vez más pequeño. Veamos si no. A ver, 1%. Miren cómo se acerca. Miren. ¿No? Asombroso. No, mentira. A ver. Oh, dividido por 0. Me falló la forma. Ahí sonamos. Pero no importa, pongamos 001, ¿no? Miren qué parecido a 15 millones que tenemos ahí, con una tasa pequeñísima de descuento. Es decir, que si yo elimino ese valor que representa el precio del dinero en el mercado, la suma de dinero presente es equivalente a la suma uniforme periódica por el número de periodos considerados, ¿no? Eso es. O sea, mientras más pequeña sea la tasa efectiva, ¿no? Estoy eliminando de alguna manera el proceso de descuento. Eso no va a suceder, no existe. A lo sumo en la Argentina, en unos 15 años posiblemente, yo ya no estaré, pero estarán ustedes para chequear si lo que digo es cierto, vamos a tener una tasas efectivas de un 3%. ¿No? Ese sería un país relativamente normal, como tasa de descuento, ¿no?
3,5 puede ser, 3,5, ¿no? Ojalá que ustedes puedan ver esa Argentina que desean todo, que es más predecible, más fácil de los análisis financieros, son diferentes. Hoy es muy difícil pensar en proyectos en la Argentina, no significa que no haya inversiones, hay inversiones, pero obviamente los inversores que vienen piden más garantías para poder invertir. De todas maneras, siempre piensen ustedes que los negocios se hacen incluso en contextos inflacionarios y en contextos de altos riesgos, ¿no? De altísimos riesgos. De hecho, los Estados Unidos y sus empresas en Afganistán hicieron enormes negocios en medio de un conflicto permanente con los talibanes. Conflicto permanente. Aprendieron y aprenden a negociar en medio de escenarios de alto riesgo, ¿no? Y hacen mucho dinero. Bueno, ahí están estas dos equivalencias, ¿no? La primera, que es un crédito, es determinar la anualidad de una suma presente, y en este caso, la suma presente de una serie uniforme periódica o anualidad, ¿no? Ahí están las dos. De nuevo, chequeen, analicen, vean, ¿no? Hagan la formulita, incorporen la formulita. Pueden seguir este modelito, pueden hacer el modelito que ustedes quieran. Ambas ecuaciones que acabamos de ver derivan de esta ecuación de actualización, ¿no? Derivan directamente de la actualización. Las otras dos que vamos a ver, las vamos a utilizar y las van a aplicar. Las vamos a ver y las van a aplicar. Es la anualidad de una suma futura, ¿no? O una suma uniforme periódica de una suma de dinero futura. ¿Se acuerdan qué es esto? ¿Se acuerdan qué es? Lo vimos esta mañana. ¿Se acuerdan qué es? ¿Qué significa esto? Una suma uniforme periódica de una suma futura. La previsión contable, profe. Así es la depreciación o amortización de bienes de capital. Muy utilizado en proyectos también, ¿no? Es otra de las equivalencias que son típicas, son características. Bueno, estos valores, ¿no? Estos valores de sumas uniformes periódicas de una suma futura, se plantean cuando tenemos que reponer los bienes de capital, ¿no? Entonces, yo digo que mi camioneta dentro de X cantidad de años va a valer 5 millones de pesos, ¿no? El periodo de depreciación o de amortización es de 10 años, es decir, la vida útil de mi camioneta son 10 años. Entonces, lo único que me falta averiguar es cuál es la tasa de interés que va a afectar mi flujo de fondos. Entendiendo que un país está normalizándose, tenemos una tasa del 10%. 10% efectivo anual. Este valor va a ser entonces una suma de dinero uniforme periódica anual. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es el monto de dinero que deberemos tomar como previsión contable para al cabo de 10 años y a una tasa de interés efectiva anual del 10% pueda reunir el monto de 5 millones de pesos para reponer un bien de capital o hacer inversiones de reposición? La respuesta es, tengo que ahorrar 313.726,97 pesos por periodo anual, para que al cabo de 10 años, a una tasa del 10%, pueda reunir el monto de dinero de 5 millones de pesos para reponer. En este caso estamos trabajando con capitalizaciones, ¿no? Capitalización. De nuevo, la pregunta lógica, ¿no?
Si yo multiplico 313.726,97 por 10, ¿me da 5 millones? ¿Me da 5 millones? No, profe. No, no me da 5 millones. Entonces dice, pero entonces, ¿cómo no voy a tener los 5 millones para reponer el vehículo? ¿Qué nos estamos olvidando de poner ahí? Para que me den los 5 millones. ¿Mm? ¿Qué me estoy olvidando? El periodo de capitalización, ¿cómo se llama eso? El El M. interés, no se compliquen tanto, el interés, eso es lo que estoy olvidando. ¿No? ¿Por qué? Porque estos 313.726, yo lo voy a poner en una entidad bancaria. Y la entidad bancaria me va a pagar a mí por ese dinero depositado un 10% efectivo anual, todos los años. Entonces, se va a ir acumulando año tras año un interés que va a ir capitalizándose en este monto uniforme periódico que yo transfiero todos los años a la entidad financiera bancaria. Entonces, a esos 313.000 le tengo que sumar el 10% de interés. Y ahí arrancamos el segundo año. Vuelvo a depositar 313.726. Pero ya tengo los del año anterior más sus intereses. Ahora voy a tener eso más una nueva cuota de depreciación que voy a depositar en el banco. Ahora, sumado, me van a volver a generar intereses. E intereses sobre los intereses. El dinero va a ir creciendo a medida que pase el tiempo, ¿no? A medida que pase el tiempo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, che, yo mi carrera universitaria son más o menos unos 6 años. Pongámoslo, 6 años. Y yo pensando, digo, voy a hacer un esfuerzo todos los meses. Y voy a abrir una cuentita bancaria y voy a transferirle al banco. ¿Para qué? Para que yo al final de mi carrera tenga un capital como para iniciar algo, ¿no? Entonces voy a privarme de algunas cosas, digo yo, ¿no? Me voy a privar de cigarrillos, de salir de fiesta, de esto, de aquello, me voy a privar de algunas cosas. Obviamente no de lo necesario, de lo indispensable para hacer mi carrera en 6 años. Entonces, bueno, voy a transferir 1.000 pesitos a una entidad financiera, ¿no? 1.000 pesos. Obviamente que yo ya averigüé y hay una entidad financiera que me acepta que yo le vaya depositando 1.000 pesitos mensuales, ¿no? Supongamos que no hay fenómenos inflacionarios, no hay nada de eso. Supongamos que el banco me paga un costo de oportunidad interesante como para que justifique este sacrificio mensual, ¿no? Y que el banco me va a dar una tasa efectiva mensual del 6%. ¿No? Un 6%. Perdón, esta no era la equivalencia, ¿no? Porque acá me va a dar la anualidad, ¿no? Fíjense. Esto rápidamente ustedes se dan cuenta que están metiendo la mano. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes vean. Pero veamos la otra, ¿no? 1.000 pesitos. En este caso estamos hablando de una suma futura de una serie uniforme. Yo deposito 1.000 pesitos. 1.000 pesitos en el banco. Me paga, como habíamos pensado, un 6% efectivo, ¿no? Anual. Pero yo digo, yo voy a poner 1.000 pesos mensuales. 1.000 pesos mensuales, entonces tengo que poner acá una tasa efectiva mensual. Bueno, estamos por ahí, 1 y pico. Veamos
cuánto es ese pico, o si es menos, capaz que 0 y pico. ¿No? Bueno, ahí está. Eso es lo que me está pagando. 0,5, ¿no? Bueno, pero es mensual. Bueno. ¿Durante cuántos meses? Estamos hablando de 6 años. En total, son 72 meses. Con esa tasa efectiva mensual, yo voy a tener al final de mi carrera 86.000 pesos. ¿No? ¿Estoy contento con eso? ¿Puedo hacer algo con eso? Y capaz que no, ¿no? Pero bueno, tampoco es que tengo mucha capacidad de ahorro, ¿no? Si yo tuviera más capacidad de ahorro y pudiera poner 10.000 pesitos, bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí. La banca me está pagando por esos 10.000 pesitos depositados durante 6 años, 72 meses en total, 864.088 pesos, 56 centavos. Esto es lo que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando acá? Es otra equivalencia financiera, que es una suma uniforme periódica transformado en una suma futura. Esto fue muy utilizado cuando en la década del 90, con Menem, se privatiza el sistema previsional y comienzan a aparecer lo que se llaman las AFJP, ¿no? Que eran estas entidades privadas que manejaban los fondos de previsión. Entonces yo elegía un banco, me iba al banco, y el banco me hacía un cálculo muy sencillo. Me dice, bueno, ¿cuál es tu jubilación? Y yo le decía, no me pedía cuál era mi jubilación, me preguntaba cuál era mi sueldo. Y yo le decía, y mi sueldo está en 130.000 pesos. Ajá, 130.000. O sea que la caja de previsión se está llevando de esos 130.000 aproximadamente unos 15.000 pesos. 15.000. Sí, 15.000. Y ahí venía la publicidad, ¿no? Me decían, mirá, el banco al que yo represento es el banco que tiene el más alto rendimiento hoy, ¿no? Y era el rendimiento extraordinario en ese época. Estamos hablando de 35% anual, de 40%, era una cosa de loco. Entonces el tipo hacía un cálculo, mirá, porque me tenía que convencer a mí que yo saque la plata del Estado y la ponga a trabajar en ese banco. Entonces me decía, la tasa efectiva anual es del 50%, ¿no? Como está ahí. Y una tasa efectiva mensual es de aproximadamente un 4.17%. ¿No? Y automáticamente me preguntaba, ¿cuántos años tenés? No, bueno, yo tengo, en esa época era joven todavía. Hoy ya estoy a 3 años de jubilarme, así que cualquier cosa, si no pueden regularizar, esperen 3 años, que seguramente se facilitará un poco la cosa, dependiendo de quién continúe. Capaz que viene alguien peor. No, mentira, sí es fácil. Entonces, 4.17 mensual, ¿no? Entonces hacían cálculo. ¿Cuántos años te quedan para jubilar? 20 años. Ok. 20 años vos vas a depositar durante 20 años 15.000 pesos a esta cuenta de capitalización. Por eso se llama sistema de capitalización, ¿no? Es decir, estamos hablando de 240 meses. Miren qué interesante la suma de dinero que tendría, ¿no? Sería millonario. Bueno, esta era la forma que se promocionaba en ese momento estos esquemas. Lo que pasa que
eran rentabilidades que yo le decía a los vendedores, digo, vos me podés firmar que me va a generar esta rentabilidad mensual. ¿Estás seguro que el banco tiene esa capacidad? Obviamente que no. Obviamente que no. De hecho, se han fundido, la mayoría de las AFJP se han fundido, y ¿quién tuvo que salir al rescate de esos fondos previsionales? ¿Quién tuvo que salir al rescate de todas esas AFJP que se fundieron? ¿Quién? A ver, memoriosos. ¿Quién sale al rescate de la empresa privada cuando las cosas están mal? A ver, ¿quién? El Estado. Exacto, nosotros. Muy bien, Lilian. 2 puntos para el partido. Nosotros salimos al rescate con nuestros ahorros, ¿no? Las empresas privadas nunca pierden. Entonces, como obviamente había un pool enorme de gente metido en el sistema privado, ¿quién tuvo que salir al rescate de todo eso? El Estado Nacional, ¿no? Se produjo entonces, durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner, una estatización del sistema, no porque funcionaba bien, ¿no? No, porque estaban fundidos. Estaban fundidos, ¿no? Sí, cosas que a veces somos poco memoriosos. Pero yo, que tengo muchos años, ya he pasado todo. He pasado la hiperinflación, he pasado el colapso del 2001, he pasado la hiper de Alfonsín, pobre Alfonsín. Me da pena porque en el fondo uno lo aprecia como el presidente que vino a democratizar el país después de nefasto periodo autoritario de los militares, que destruyó el país, lo destruyó literalmente. Y obviamente en ese contexto había gente que se hacía mucha plata, ¿no? En el contexto del gobierno de facto, del triunviro militar. Muchos hicieron mucha plata, muchos hicieron mucha plata. Durante todos los periodos, ¿no? Los que seguimos sosteniendo el país somos los asalariados, sin duda alguna. Después salen a hablar todos, ¿no? Acá no hago diferencia, todos salen a hablar que vienen a solucionar el problema a los asalariados de la Argentina. Vienen a resolver los problemas, vienen a resolver, todos dicen lo mismo, todos. ¿No? Yo con mis años de experiencia sigo viendo que cada vez estamos peor. Pero bueno, yo tengo expectativa de que ustedes vean otro país. Yo ya no lo voy a ver, pero ustedes seguramente lo van a ver. Espero, ¿no? No vaya a ser que vamos de mal en peor, pero bueno. Y me da pena, en este paréntesis que hacemos de relajo mental, ¿no? Tantos números nos marean, pero me da pena la discusión política que hay, ¿no? Porque realmente son paupérrimas las discusiones políticas entre los dos grandes sectores que son los que nos van a seguir gobernando. Me da pena. De uno y del otro lado, me da pena los dos. Los dos me dan pena. Es tristísimo lo que está pasando en Argentina con la discusión política, ¿no? Respecto a los técnicos que, a pesar de todo este barullo, siguen trabajando, ¿no? Ojo, había buenos técnicos en el gobierno de Macri también. Había buenos técnicos. Hay excelentes técnicos ahora también. Siempre a lo largo de la historia hay gente que le pone el hombro al país y que intenta hacer las cosas bien, siempre. En la administración pública provincial, en la nacional, en la municipal, siempre hay buenos técnicos que intentan con su esfuerzo hacer lo mejor que pueden. Pero esta falta de concepción política de Estado nos está llevando sistemáticamente a un deterioro, ¿no? Cada vez peor. Y tampoco ayudan aquellos que difunden, ¿no? El periodismo de uno y de otro lado se pelean como gallos de riña. Se pelean como gallos de riña. Tristísimo. Tristísimo. Pero bueno, es lo que hay. Sería millonario ahora, estaría a punto de jubilarme y tendría en mi cuenta 6.000 millones de pesos tendría en mi cuenta, ¿no? Bueno, yo nunca me pasé a este sistema porque durante muchos periodos
muchos jubilados o trabajadores que creyeron en el sistema de capitalización y que tuvieron años de rendimiento negativo. ¿Qué significa eso? Que yo ponía plata y el sistema me comía la plata que estaba depositando. ¿Por qué? Porque esta tasa de interés no era positiva. Es decir, se estaban comiendo mis ahorros las malas administraciones. Se lo estaban comiendo. El sistema de reparto en el cual yo confié siempre y seguiré confiando, por una cuestión, si quieren, ideológica, implica que todos los asalariados aportan para el sostenimiento de aquellos que están jubilados. El gran problema que tiene hoy el sistema previsional es que no alcanza la plata. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es sacar fondos de otros lugares para sostener la masa de asalariados. Ese es el problema, ¿no? Por eso tenemos una gran cantidad de jubilados que cobran menos de la mínima, ¿no? Bueno, eso obviamente no puede ser. Pero hay que repensar el sistema previsional, sí hay que repensarlo. Como hay que repensar la Argentina, ¿no? Y la Argentina de proyectos. En la medida que la Argentina crezca va a haber más plata para todos. ¿Cómo crece un país? A través de proyectos de inversión. Un país crece con proyectos. Bueno, ahí tienen las dos equivalencias principales, capitalización y descuento o actualización. Las derivadas de la actualización, que es la suma uniforme periódica de una suma presente, el crédito, la suma presente de una serie uniforme periódica, derivada de las capitalizaciones, la anualidad de una suma futura o la suma uniforme periódica de una suma futura y la suma futura de una serie uniforme periódica. Recuerden que estas cuatro ecuaciones solamente las vamos a utilizar para los casos particulares en los cuales las sumas de dinero sean sumas uniformes periódicas. Lo que preguntaba Amparo hoy, ¿no? Supónganse ustedes que yo tengo periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 periodos. Esos periodos pueden ser años, pueden ser meses, lo que usted quiera, ¿no? Y yo tengo, por ejemplo, costos, ¿no? Costos. Esto puede ser, por ejemplo, una tecnología, ¿no? Una tecnología. Llamémosle a esta tecnología la tecnología A, ¿no? Y yo tengo de esta tecnología un flujo de costos, ¿no? Un flujo de costos. El periodo 1, vamos a ser un poquito más ordenado y vamos a poner el periodo de inversión, ¿no? Vamos a poner 0 acá, ¿no? 0. Entonces yo acá tengo, por ejemplo, una inversión de 145.000 pesos, ¿no? Y tengo un flujo de costos, es decir, en el periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sale dinero del proyecto en concepto de costos operativos, ¿no? Tengo la inversión de 145.000 pesos, 45.000 pesos, y tengo 7 periodos operativos, ¿no? Llamémosle periodos operativos, es decir, estoy generando costos. Y los costos son 10.000 en el año 1, 10.000 en el año 1, 12.000 en el año 2, 5.000 en el año 3, 4.000 en el año siguiente, 14.000 en el año 5, 3.500 en el siguiente, y en el último añito tenemos
15.000. Cuando yo hablo de sumas de dinero periódicas no uniformes, hablo de esto, Amparo. Hablo de esto. Son sumas de dinero que varían en el tiempo. Veamos la alternativa tecnológica B. En la alternativa tecnológica B tengo una inversión de 200.000. 200.000 pesitos en el año, en el periodo de inversión. El periodo de inversión, van a ver ustedes que se llama siempre periodo cero. Esto es convencional. Cuando ustedes vean periodo cero, automáticamente vamos a hacer referencia al momento en el cual vamos a hacer un sacrificio financiero para dotar al proyecto de todo lo que el proyecto necesita para funcionar, ¿no? Entonces vamos a tener los costos de la alternativa tecnológica B. Por ejemplo, estoy comparando A con B. Estoy comparando A con B, ¿no? Bueno. Y a diferencia del proyecto A, acá tenemos una suma de dinero uniforme y periódica. Uniforme y periódica. 12.000 pesos. ¿No? 12.000 pesos durante todo el tiempo. Todo el tiempo. Acá sí tenemos una suma de dinero uniforme, periódica, del periodo 1 al periodo 7. Ahí sí. Ahí estamos hablando de suma uniforme periódica. Acá arriba estamos hablando de sumas periódicas no uniformes. Son de distinta magnitud. Comparando A con B, ¿no? ¿Cuál elegiríamos nosotros? ¿No? La pregunta es: ¿no hacemos helico A o helico B? Como esta suma de dinero están ubicados en tiempos distintos, llamémosle periodos anuales, año tras año, no puedo usar una suma lineal, porque primero y antes de comparar las alternativas, tengo que transformar las sumas de dinero en sumas de dinero equivalentes. Suma de dinero en suma de dineros equivalentes. Ustedes acá tienen algunas herramientas. Valor presente. Me pide la tasa, me pide el número de periodo, me pide esto, me pide aquello. Considerando que tenemos costos, vamos a trabajar el valor actual lisado. Tasa de interés. Venimos por acá y ponemos acá, vamos a poner la tasa. Todavía no está, pero ahí la vamos a poner. Y vamos a poner el valor. Vamos a ir desde el periodo 1 al periodo 7. Y a ese valor le vamos a sumar el costo de inversión, que está en el periodo 0, por lo tanto, no es necesario actualizar. ¿Por qué? Porque es un valor presente. ¿Se entiende?
Bueno, ahí está. Entonces, el valor actualizado de costo de la alternativa A es de 208.500 pesos. La voy a comparar con el valor actualizado de costos, ¿no? Este es el BAC de A. Y ahora vamos a calcular el BAC de B. Calculamos. ¡Voilà! ¿Qué nos estamos olvidando acá? En el cálculo. Según esto, la mejor es la A, ¿no es cierto? Está claro eso. ¿Qué nos estamos olvidando? ¿Qué nos estamos incorporando a estas sumas de dinero? No me están prestando atención. La tasa. La tasa. Correcto. Bien. Bien, Rocío, y bien, no sé quién más. La tasa efectiva anual, ¿no? Tasa efectiva anual. Entonces me voy a la entidad que me va a dar la información de la tasa o busco la tasa mínima de rendimiento financiero que voy a utilizar para mi cálculo financiero. Y es del 34%, ¿no? Cambió. ¿No? Cambió. Ahora le ponemos menos del 12%. Cambió. Aumentemos. 40%. ¿No? Aumentemos. 50%. Fíjense, en todos los casos, bajemos. 2%. En todos los casos, la alternativa A es la mejor. No importa la tasa de interés. Evidentemente que los flujos de costos son más convenientes los de la alternativa A. Me da siempre menor. No importa la tasa de interés. Miren, yo la subo a un 50%. ¿No? Si bien se acercan un poquito, fíjense cómo se van acercando, pero aún sigue siendo mejor la alternativa A. Vamos con un 60%. ¿No? Miren, se acercan un poquito, pero sigue siendo mejor la alternativa A. Acá no hay dudas. No hay dudas al respecto. Si la inversión de A aumenta, por ejemplo, a 170.000, y la cosa empieza a cambiar. Bueno, de esta manera nosotros podemos comparar dos alternativas mirando flujos de costos en este caso. Flujos de costos. ¿Qué vamos a comparar? El valor actualizado de costos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Simplemente trayendo al presente cada una de estas sumas de dinero. Con esta ecuación que tienen ustedes acá, valor neto actualizado, ese procedimiento lo hace automáticamente la computadora. Si no, tendría que hacer manualmente, traer cada una de estas sumas de dinero al presente con esta tasa de interés. Esta función que tiene el Excel, que tiene muchas, que tiene funciones financieras, ustedes tocan acá, tocan aquí, y les va a dar, por ejemplo, financiero. Miren, amortizaciones, cupón, duración modificada, interés acumulado, interés efectivo, moneda, pagos, todo esto no lo vamos a ver, nosotros vamos a trabajar con las que nos interesa. Rendimiento, tasa interna de retorno,
La TIR, que ya la vamos a trabajar, tasa nominal, es decir, todo esto que nosotros habíamos hecho está todo acá. Valor futuro, valor actual, plan de pagos, periodo de amortización, valor actualizado, tienen todo. Todo, tienen como para hacer dulce equivalencia financiera. Nosotros que vamos a trabajar la más simple, no vamos a trabajar equivalencias muy complejas. Entonces, ¿cómo comparo dos alternativas mutuamente excluyentes? Es decir, o hago A o B, ¿no? Cuando yo hablo de mutuamente excluyente, es cuando tengo que elegir entre dos. ¿Pueden ser más? Sí, pueden ser varias opciones. Puedo tener 3 propuestas tecnológicas, ¿no? Puedo tenerlas. Por ejemplo, tengo el costo de otra, ¿no? Acá tengo 150 y tengo sumas no periódicas, por ejemplo, 18.000, 25.000, 30.000, y después cae, ¿no? 5.000, 4.000, 2.000 y 1.000. Ahí tenemos esta proyección de costos, ¿no? Es un flujo de fondos, son flujos de fondos. Ahí tengo los flujos de fondos de la C, ¿no? Entonces, bueno, calculo el BAC de la C. Calculo el BAC de la C. Bueno, es la peorcita de todas, ¿no? Miren ustedes. Es la peorcita. La C la vamos a descartar. ¿Por qué? Tiene el mayor valor actualizado de costos. Veamos qué pasa si se invierte, ¿no? Se da vuelta. 1.000, 2.000, 4.000, 5.000, 20.000. Miren cómo se iguala, ¿no? Prácticamente la C con la A al haber invertido los pagos. Al haber invertido los pagos. Bueno, lo que vamos a ver, si yo tengo estas planillas ya a mano, podemos rápidamente tomar una decisión mirando el valor, por ejemplo, actualizado de costos. Recuerden ustedes, en el caso de la A y la C, tenemos sumas de dinero no uniformes periódicas. En el caso de la B, tenemos sumas de dinero uniformes y periódicas. Acá podría utilizar la ecuación del valor presente de una suma uniforme. Podría utilizarlo para calcular. Y comparo. Van a tener mucho ejercicio de esto. Comparación de tecnologías, comparación de localizaciones óptimas, comparación de todo. Siempre recuerdo lo que veíamos de esta mañana. Para yo poder utilizar el criterio del mínimo costos, las 3 opciones que estoy comparando tienen que generarme el mismo rendimiento, la misma eficiencia, los mismos ingresos. Si no, no puedo utilizar para comparar el criterio del valor actualizado de costos. Bueno, ya tienen todo para trabajar. Ahora ya pueden hacer ejercicios incluso de la guía de trabajo práctico usando el criterio financiero. Ya tienen todas las equivalencias, tienen todo. Hay que practicar ahora, ¿no? Ahora no hay otra que ponerse a practicar, armar planillitas, ver la lógica del funcionamiento de los criterios. Afortunadamente las herramientas informáticas que tenemos a mano son
extremadamente útiles, muy útiles, muy útiles. ¿Por qué? Porque nos simplifican la tarea. Esto, imagínense ustedes, en la presencialidad no teníamos esta opción. Teníamos que agarrar la calculadora. Hoy lo podemos hacer automatizado y cometer menos errores, que este es el problema. Menos errores en los cálculos. Así que aprovechemos la ventaja relativa que nos da la virtualidad, ¿no? Que tenemos todo. Incluso ustedes cuando rindan el parcial van a tener abiertos los libros, chicos. Van a tener abiertos los libros. ¿Saben lo que eso significa? ¿Saben lo que significa? Sí, acertaron. Que los parciales van a ser más difíciles. Porque van a ser para pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque van a tener todo a mano. Si no va a ser un parcial donde yo le pregunte, defíname lo que es una equivalencia financiera. No, esos parciales no están. Entonces, vamos a tener que pensar el escenario, extraer información, tomar decisiones, elegir A o B o C sobre la base de la información que se le suministra en un escenario. Tiene sus pros y sus contras.